Hello, hello friends, welcome back. Yo soy Vero, una de tus hosts favoritas y esto es Meet the Dream Team. Estamos en enero del 2024, esta es la séptima vez que intento grabar este episodio específico, ha sido un total reto. Entonces para menos preámbulos ya empecemos. La verdad estoy súper nerviosa, bueno ya no tanto porque ya grabé por 40 minutos este episodio, sino que se grabó sin audio. Estamos volviendo a intentar, pero como es una resistencia para mí y es un gran trabajo interno grabar sin nadie, porque sabes que todos los episodios siempre son con alguien, menos los de mi historia, me empecé a dar cuenta que me estaba como escondiendo en darle el micrófono al otro y no hablar yo. Entonces, se me ha, no se me ha dado porque nunca lo había hecho, pero para dejar tanto un poquito el miedo, no sentir tanta resistencia, anoté como los punticos que quiero hablar en el celular. Entonces si me ves mirando el celular es porque estoy viendo mis apuntes. Eh, y bueno, entonces empecemos hablando sobre la manifestación y la frustración, que está súper de moda los vision boards y todo este tema de manifestación. Pero lo que empezó a pasar en mi vida es que yo los hago desde que tengo conciencia. O sea, sin exagerar, desde los 14 años yo hago vision boards. Eso me lo enseñó María Adelaida García, una de mis psicólogas amadas de mi vida. Y lo que empezó a pasar con Santo Pecato, si no sabes qué es Santo Pecato, es mi negocio que estaba antes, que era el que yo tenía antes y lo cerré. Hay como 4 episodios de esos. El primero se llama El entrenamiento perfecto. Entonces te invito a que los veas, es una historia muy bonita y maybe aprendes algo de ahí. Entonces lo que empezó a pasar es que cuando llega diciembre del 2022, que fue cuando yo cerré el negocio, hubo una dosis de frustración inmensa porque yo decía como, huepucha, nada de lo que yo pongo en el vision board se hace realidad. Y yo lo hacía con toda la fe, con oración, con toda la intención, y aparte que yo soy una persona muy intensa y muy llevada al hacer. No es como que, ay, soñé y me quedo en mi cama, no, jamás. O sea, si eres como parte de mi comunidad de amigos, como les digo yo, y me sigues hace ratico, sabes que yo sueño algo y a los 5 minutos ya tengo branding, yo ya saqué todo, incluso han habido veces que saco cosas y no se los he contado, saco cosas y ni siquiera sé de qué voy a hablar y cuánto va a valer, no sé nada, yo solamente sé cómo se llama y yo saqué eso. Entonces muy llevada al hacer, ¿cierto? Muy llevada a la acción. Pero empezó a pasar que cuando llegaba estos diciembre, 31 de diciembre, y uno miraba para atrás y decía, marica, no lo logré. O sea, el equipo soñado que yo me soñaba desde hace 4 años y medio, nunca lo pude manifestar. Entonces con eso trajo una dosis de frustración ni la berraca. Conmigo, con Dios y con el planeta Tierra. Porque eso siempre es algo muy típico de los seres humanos. Pasan cosas difíciles, inmediatamente uno a quien se le tira primero es a Dios y a la fe. Yo no creo en ti, tú por qué me tires esto, yo que te he hecho Dios y yo por qué estoy tan bueno y bla, 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 y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, eh, el año pasado, estamos en el 2024, en el 2023, no me acuerdo cuándo fue que salió ese episodio de Daniela Salcedo con Mau y Ricky, o Mau o Ricky, yo no sé, no los identifico, que le invitaron a su podcast, ahí grabaron un episodio con ella. Y ella hablaba justamente de eso, y yo como, ¡ah! Hay alguien que siente lo mismo que yo, o sea, hay personas que por más que lo quieran y lo trabajen y lo intenten, marica, no les va a dar. O sea, no lo logran porque no les corresponde vivir ese cómo a través de esa experiencia o desde camino o desde de esa manera. Mm, o incluso ese no es el aprendizaje para ellos y no lo van a vivir porque no les corresponde vivir. Y eso trae dosis inmensas de frustración. Entonces cuando ella lo dice es como que, ¡ja! Por fin, alguien lo dice, porque estoy hasta acá de escuchar un montón de cosas de manifestación y no, la gente no se da cuenta que eso lo que hace es querer controlar más la vida, querer controlar más como, sí, la vida, el año, todo. Y quiero recordarte que hay una dosis de magia. Y te quiero empezar el tema con esto. Hay una película que se llama Milagro en la calle 34, sé que está en Disney, pero seguro la consigues en YouTube. Se llama, en inglés creo que es Miracle on the 34th Street. Básicamente es un Santa Claus que dice que es Santa Claus en el mundo en el actual, lo meten a la cárcel porque quién es Santa Claus, quién habla con los renos y quién vuela en un trineo, ¿cierto? Entonces el abogado de Santa, te lo voy a espolear, lo siento, pero es una película de niños. Eh,
Y el abogado de Santa le regala al juez un billete de una denominación en dólar, no sé cuál es, y dice por detrás del billete, In God we trust, en Dios confiamos. Entonces llega este juez y le dice a la gente, a todo el mundo, como si yo que soy juez y a mí yo me rijo bajo la legislación de Estados Unidos y el Estado es mi jefe y ellos tienen en los billetes que confiamos en Dios y es algo que no vemos, pero aún así confiamos. Yo como no voy a confiar en Santa y creer en Santa. Básicamente fue como la conclusión. Entonces me acordé de esa película, lo junté con lo que pasó con como el, ¿cómo se dice? La realización que me ayudó a ver Daniela Salcedo. Si no eres de Colombia o si no sabes quién es Daniela Salcedo, ella es una joyera muy, muy reconocida colombiana a nivel internacional. Ella es caleña, muy, muy tesa. Entonces empecé a juntar todo y yo dije, es que hay una dosis de magia en la dimensión en la que vivimos que no podemos controlar. Entonces yo cómo quiero controlar el año si van a haber cosas que yo ni siquiera he soñado, que Dios sí soñó por mí y que Dios escuchó conversaciones que yo no he escuchado y personas que me va a quitar del camino, que yo no sé. Entonces empecé a transformar en el diciembre del 2022 este vision board por algo como que se sintiera con menos control y más real conmigo. En el 2024 lo hice diferente, pero en el 2023, o sea, del 22 al 2023, o sea, el año pasado, dije cómo me quería sentir. Mira, Dios, el cómo, porque el cómo es de Dios, el qué es lo que tú sí puedes controlar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a aprender sobre esto? ¿Cómo X, Y, Z? ¿Cómo me va a llegar este dinero? ¿Cómo voy a trabajar esto? Lo que sea, eso es de Dios. El qué sí es tuyo. Entonces empecé a decir, no, mira, quisiera un año o no quiero un año y sé que voy a vivir un año de calma. Quiero un año calmado. Yo no quiero seguir peleando con la gente porque venía de ese negocio que peleaba mucho con las personas. Todos los días peleaba con los empleados. Quiero un año de mucha educación, de mucha introspección, mucha, mucha, mucha introspección, dije yo. Y yo sabía que venían dosis inmensas de cambios y de tránsitos, pero tener la suficiente como valentía y paz y calma para poder atravesarlos, porque se requiere caos para transformarse y de muchísima valentía y coraje para atravesarlo. Entonces, bueno, dije eso y empezó el año con cambiar mi estilo de vida, ya no facturaba lo que facturaba, ya mis papás no me mantenían, entonces fue un ajuste económico súper teso. Empezó esta hermosa plataforma porque yo dije, pucha, yo tengo mis dones muy claros, perdón, porque eso es algo que Santo Pecato me dejó, que yo pasé 4 años y medio, no más, perdón, porque desde el del Pozo de Coy, que fue mi primer emprendimiento así puntual, bueno, no sé, ponle 5 años y medio, no sé, trabajando a descubrir y encontrar esos dones y talentos que yo tengo. Entonces llego al 2023 como, ok, estos son mis dones y mis talentos, ¿cómo los pongo al servicio? Ese cómo va a ser de Dios. Y se me ocurrió la idea, porque ya la tenía ese Santo Pecato, era esta plataforma. Entonces yo dije, nada, voy a volver a empezar Pecato Talks, pero ya no se van a llamar Pecato Talks porque ya no es de Santo Pecato, se va a llamar Meet the Dream Team y voy a empezar así y voy a mantenerme ocupada porque soy muy llevada a la acción y yo quedarme así como mirando el techo en mi casa, eso no iba a pasar. Entonces, bueno, empecé con todo este proceso de, de esta plataforma, aprender, es un entrenamiento, todo lo que uno hace en la vida, uno tiene un tiempo para aprender y seguir entrenándose. Entonces antes me demoraba una semana editando un episodio de podcast, hoy me demoro 1 o 2 días, ¿cierto? Entonces, bueno, empezó así y, espérense un segundo, yo reviso algo importante. Eh, Aún con mi mente ocupada, intentando ocupar mi mente, ocupar mis días, ocupar mi tiempo, me di cuenta que nadie te prepara para un cambio de 180 grados. Nadie te lo prepara, no hay libro, no hay consejo, no hay nada que te prepare para tú preguntarte la gran pregunta más existencial del planeta Tierra, que es, ¿eres feliz? Y la respuesta es no, no, o sea, ni que yo te diga prepárate, es para prepararte. Pero ¿qué me di cuenta que pasó? Y eso es algo que ojalá, de las 3 cosas que te pueda enseñar o compartir en este episodio, ojalá una de esas sea esta.
Y es que en tu vida, bueno, otra cosa que te quiero contar. Yo hablo mucho desde mi experiencia, ¿cierto? Entonces, ojalá tú puedas como llevarlo a tu experiencia de vida. O sea, Vero está viviendo esto, yo cómo lo puedo transformar y aplicar a mi vida o llevarlo a mi vida. O sea, traspolarlo, creo que se dice. No sé. Entonces, me di cuenta que mi manera de accionar no fue desde mi sentimiento sobre estoy triste, estoy abrumada, estoy... Y esa fue mi motivación, el estar triste, el estar abrumada o lo que sea, sino la decisión sobre esa pregunta. ¿Cómo así? Yo me hice la pregunta, ¿Vero, eres feliz? No. ¿Cómo si quieres ser? Quiero ser feliz. Entonces mi motivación fue desde esa decisión que yo tomé. Entonces el 2023 no fue basado en es que yo estaba triste o es que yo sigo triste o es que fracasé o es que es tanto pecado, desde la frustración de no haber conseguido el equipo X, Y, Z, sino desde la motivación de la decisión de que es que yo quiero ser feliz y yo me merezco ser feliz. Porque todos nos merecemos ser felices y todos nos merecemos vivir una vida en tranquilidad y con abundancia y prosperidad y salud y calma. Entonces te invito a que lo que sea que estés viviendo, que no lo vivas o no tu motivación no sea desde el sentimiento, ¿cierto? Sino desde la decisión que tomaste. Más o menos lo escribí. No accionar desde el sentir de estoy triste, sino accionar desde el hacerme la pregunta, ¿eres feliz? No, entonces ¿qué si quieres ser? Feliz. Acción desde la decisión, no desde el sentimiento de la tristeza. Y eso lo cambia todo. Entonces, los primeros meses fue muy como, ¿dónde sí soy feliz? Yo soy feliz hablando. Yo soy feliz creando contenido, yo soy feliz hablando con las personas, yo soy feliz estudiando. Em, entonces, em, pasan los días y uno de mis mayores retos era abrir agenda, ¿cierto? Abrir agenda porque yo ya estaba estudiando coaching, solamente que no me había graduado y eso. Pero yo como soy intensa, yo dije, ay, no empecemos porque yo necesito facturar y yo estoy sin, pues, no, nadie me mantiene, etcétera. Entonces abrí agenda, la abrí como por 3 meses y tuve como 4 personas, oigan, o sea, de empezar coaching y decir, miren, abro agenda y tener 4 personas, eso es demasiado. O sea, para mí se siente demasiado. Puede que hayan otras personas que lo hayan hecho más, para mí 4 personas fue demasiado. Y sostenerlas. Habían unas que venían todas las semanas, habían otras que venían cada 15 días, una vez al mes, depende, ¿cierto? Pero me empecé a llenar de demasiados miedos porque uno de mis cualidades del ego es que me hace sentir que no sirvo para culo, no sirvo para nada, que no soy lo suficiente educada, pues educada en el sentido de educación, no tengo la suficiente educación para acompañar a una persona, que yo no había estudiado psicología, que X, Y, Z, que yo cómo voy a acompañar desde el ser, que yo estaba estudiando coaching ontológico y la palabra ontológico es el ser, por decirlo así. Entonces, bueno, imagínense, yo aún así la vida demostrándome que yo sí era capaz de hacerlo, yo me llené de miedos y empecé a cerrar agenda con la excusa de estoy estudiando. Entonces dejé de dar citas, no, ya no puedo, ya tengo demasiados compromisos, me llené agenda, etc. Em, por como, por ese susto que yo tenía de, pucha, no me siento suficiente. Yo siento que fue un año de muchísimas transiciones y yo siento que la vida se trata de una constante transición. Uno como persona no es igual que la de ayer. Hoy puedes tener una definición sobre algo y de repente escuchas un episodio de podcast y entiendes o integras otra información y inmediatamente cambias la definición. Entonces me he dado cuenta que vamos a vivir una vida de un constante tránsito, un constante cambio, y es hacer las paces con esos cambios y no aferrarnos a ese control de que yo quiero que sea así, como los vision boards. Entonces, y darle a Dios, a la magia, a quien tú creas, ese porcentaje de dosis mágica para que Él obre o estas entidades obren sobre tu vida. Y yo creo que de eso se trata este episodio, de, ¿cómo te digo? No sé si será enseñarte o compartirte o demostrarte que por más que tú quieras, hay un porcentaje que tú no puedes controlar.
y de sueños que tú no has soñado que vas a vivir. Y eso ha sido de las cosas más lindas que yo he podido probar con esto que te estoy diciendo, que es vivir una vida con el cómo entregado al Dios, es vivir una vida de sueños que nunca soñaste. Vas a vivir sueños que nunca soñaste. Y eso es divino. Mm, Entonces, bueno, se pasó así, hubo muchísimos retos como buscar trabajo, porque la parte económica me estaba pesando muchísimo y no conseguí trabajo hasta el sol de hoy, porque, o sea, es que imagínate cómo fue este tránsito, todavía lo es. Y hay días en los que mi ego me vuelve mierda, literalmente. Y es como, ok, yo estudié diseño de espacios, nunca lo ejercí, voy a buscar sobre trabajos de diseño, pero es que yo tengo 6 años más o menos en emprender y no tiene nada que ver con diseño. Piden un montón de herramientas de diseño que yo no sé manejar, que eso lleva un tiempo en aprender. em, y después entonces, listo, hagamos algo con Community Manager porque soy muy buena con redes sociales, pero entonces piden como herramientas como del SEO, de Google no sé qué, Google Analytics y un montón de cosas que yo no sé, sinceramente no sé. Entonces eso llevó a un montón de más frustración y él es que el ego, parce, el ego da duro. Entonces, no, nunca lograste esto, mira, ya vas a cumplir 30 años y tú sigues aquí jugándote a yo qué sé, encima no eres ni siquiera capaz de conseguir un trabajo básico. Me empecé a dar látigo, pero sobre látigo, sobre látigo, sobre látigo. Yo sé que muchas personas pueden estar pasando por lo mismo o pasaron por lo mismo. Como que fue pucha, sí, aprendí un montón de cosas, de administración, un poco de contaduría, un poco de todo un poquito, porque eso es lo, cuando uno tiene un negocio, uno aprende de un poco de todo, pero nadie te da un certificado como, Verónica pasó esto, no. Y vivimos en una sociedad que todavía exige muchísimos títulos y como, bueno, ¿y tú qué hiciste? Entonces yo decir como, no, bueno, mira, yo puse una repostería y la quité y mi ego me está dando muchísimo látigo y aprovechó de esa situación tan normal que es ir a buscar trabajo y la usó en contra. Entonces, bueno, Verónica pasó de ir con la confianza trabajándola a unos días muy bajoneados porque yo veía que la plata, mis ahorros se me estaban consumiendo, que no encontraba trabajo, que yo se había cerrado agenda porque no me sentía capaz. Entonces, esta conversación de lleno de contrastes de si vas a ser capaz, pero no, pero sí, pero no, amigo, yo me estaba volviendo loca. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a parar esta búsqueda, me voy a enfocar en estudiar. Yo sé que comida y techo no me va a faltar jamás. Yo sé que hablo desde el privilegio. Sé que muchas personas no pueden hacer esto que yo hice. Entonces reconozco totalmente que es desde el privilegio y lo agradezco y se los digo cada vez que puedo a mis papás, las gracias. Uf, impresionantes. Gratitud infinita por ellos. Entonces, termino de estudiar, me gradué de todo, ya sí tenía coaching ontológico, coaching vocacional, programación neurolingüística, y coaching transformacional. Y ahí fue cuando la magia empezó a suceder, que yo la empecé como a sentir como más de cerca, que fue como, ¿cómo puedo? ¿Se acuerdan? El cómo es de Dios. ¿Cómo puedo entonces hablar sobre dones y talentos y propósito, que es algo que yo vengo trabajando desde que tengo conciencia? Porque desde que yo tengo conciencia me he preguntado, ¿yo a qué vine al mundo? ¿A qué vinimos? Entonces un día escribo en un cuaderno como que yo qué hice para llegar a darme cuenta de mis dones y mis talentos, y las escribí todas en un cuaderno. Y yo dije, pucha, yo aquí puedo sacar un taller sobre propósito. Y empecé a escribir el ebook, porque inicialmente iba a ser un ebook, iba a ser un librito. Y el ego, tú no sabes escribir, tú no sabes esto, y el trabajo que no has buscado trabajo y esto no te va a dar plata, bla, 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 bla. Entonces cuando lo termino me sentí súper orgullosa, me demoré unas semanitas escribiéndolo, me quedó espectacular. Y se lo mandé a tres de mis mejores amigas que son psicólogas, y imagínate, tengo tres mejores amigas psicólogas. Y, no, dos mejores amigas psicólogas. Y mi mamá. Y mi mamá llega y me dice, no puedo creer lo espectacular que tú escribiste esto, o sea, yo no sabía que tú escribías tan lindo. Y yo como,
Oh my God. Y aquí hay algo que quiero, ojalá también entregarte. Que la excelencia es excederse en detalles. Y a mí me encantan los retos. Y se sentía muy real escribir el ebook. O sea, se estaba sintiendo lo más real que yo había sentido en tantísimo tiempo. Y de verdad poniéndole el punto y la coma, porque a mí me encantan las teorías espirituales y las teorías de como de lo que sea, que sean fáciles de aplicar. No con palabras difíciles de diccionario, sino uno más dos y esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, como excelencia es excederse en detalles y a mí me encanta lo audiovisual porque conecto mente, corazón y tripa contigo, o sea, conectamos ideas, emociones, bueno, sí, sentimientos y aquí como emociones, exacto, las emociones van acá. Entonces conecto las tres, esos tres chakras y yo dije, pucha, sería demasiado poderoso volver este taller audiovisual. Amigos, yo me partí el culo yo, y lo logré. Y salió a la luz y sigue disponible. O sea, ahí di espectacular, de verdad que quedó espectacular. Te entregué todo lo que yo he hecho hasta ahora para encontrar mis dones y mis talentos y poder ponerlos al servicio. Entonces, de ahí vino una pausa y como nos estamos entrenando en confiar, porque eso es, te voy a contar, todos los seres humanos del planeta Tierra, sin excepción, hay un entrenamiento que nos toca a todos, sin excepción, y es el confiar. Confiar en uno y confiar en el de arriba, o en lo que tú quieras confiar. Porque hay gente que no cree en Dios y es ateo, pero creen en una versión de ellos mucho más elevada. Eso es, no pasa nada, ponlo como tú quieras. Si eres ateo, si crees en Dios, en Cristo, cualquier religión que tú tengas, no me importa. Ese es uno de nuestros aprendizajes comunales, o como se diga eso. Entonces me están entrenando en confiar, entonces vino mucha pausa y por ende mi ego, es que mi ego es un hijo de pucha, pero bueno, haciendo las paces con él y desmantelándolo de a poquitos. Llegó las mentorías creativas de nuevo, ¿se acuerdan que yo las había cerrado, que porque el ser y que era mucho más fácil hacer las mentorías a través de las empresas, de las personas y de los sueños, porque yo soy muy buena como agarrando los talentos, identificándolos y monetizándolos. No sé cómo, por qué, es intuitivo, me sale, no sé. Entonces soy muy buena como, ok, pero si tú tienes esto, bueno, te invito a que tengas una mentoría creativa conmigo. Pero empezó a no sentirse tan real, porque mi mayor miedo era acompañar el ser y me di cuenta que soy muy buena acompañando el ser. Y la cantidad de mentorías creativas que estaba teniendo, sobre todo las últimas, eran el 60% de la mentoría era trabajar el mindset de la persona. Y yo que me decía que yo no era buena haciendo eso. Entonces, la vida me demostró como, mi amor, tú que tienes tanto miedo y ahí estás haciendo mentorías creativas totalmente desde el ser. O sea, estás haciendo coaching. Esto ya no se llama una mentoría creativa, esto es coaching uno a uno, ¿cierto? Entonces, y son tan poderosas que yo sé que con una la persona tiene. Entonces, eso empezó a aumentar el valor, a un montón de cosas que han sido un tránsito para mí, que yo he evolucionado y cambiado y que la voy a seguir evolucionando y cambiando. Entonces, salen las mentorías creativas, empieza todo eso y un día con una de mis coach, porque yo tengo psicóloga, mentores, estoy gracias a Dios muy acompañada, y me reta y me dice, ¿tú sí estás segura que esas mentorías creativas sí son alineadas con tu alma y con lo más real que te habita en ti? Y yo dije, sí. Me dijo, ¿segura? Porque yo no lo veo, yo no lo siento así. Y yo, obviamente yo me meto al computador y yo empiezo a leer lo que yo ofrezco en mentorías creativas y yo, esto de verdad no es lo que yo quiero algo mucho más alineado al mindset y un montón de cosas. Y adivina qué pasó, otro tránsito. Como te digo, yo creo que una de mis conclusiones del 2023 es que tu vida, nuestra vida, la vida, es un total tránsito. Es un cambio tras cambio, evolución tras evolución tras evolución, hasta que sea lo más real que hay en ti. Y yo creo que si estamos en un momento de expansión y siempre vamos a querer expandirnos más, por ende vas a seguir expandiéndote. O sea, there's no limit, no va a haber límite.
Entonces vi la oportunidad de poder volver a transformar las mentorías creativas que se convirtieron hoy en día en una Magic Brand, así se llama el espacio. Le subí el precio, o sea, un montón de cosas y, y dejé de promocionar las Magic Brands, porque adivina qué, no se sentía tan real como yo sé que es lo que yo verdaderamente quiero. Entonces, no las he vuelto como a patrocinar en redes sociales porque empiezo de nuevo como con mis mentoras, porque ya llega un punto, como yo les dije, creo que no me acuerdo si fue en este episodio o en el que nunca grabó el audio, que dije como uno de mis metas este 2024 o de mis sueños era cómo, no sé cómo lo va a hacer, lograr, eso es Dios, pero sí que quería tener acompañamiento porque me di cuenta que sola sí lo puedo llegar a hacer, a lograr, pero es muy solo el camino y prefiero hacerlo acompañada. Entonces, hacer estos cambios, porque ya han sido muchos cambios, digerir otro cambio más, ha sido como... Entonces estoy esperando a una de mis mentoras a que me acompañe a transicionar más Magic Brands, porque la verdad me da un poquito más de susto. Pero a eso vinimos, a atravesar el caos y a atravesar lo que nos asusta. Bueno, entonces ya después de que me gradúo, tengo todos los títulos, pasa esto de Magic Brands, un montón de cosas, las preguntas del cómo volvieron a surgir. Ok, entonces, ¿cómo puedo hablar sobre la confianza? Que es algo que ha sido demasiado clave durante los últimos 5 años en mi vida. Entonces llega un punto que es del cual voy a hablar solo un episodio de ese día de mi existencia del 2023 que yo rugí y eso fue un fuego impresionante y de ahí salió el taller presencial que se llama Soy Fuego. Gracias a este tocada de fondo nivel leyenda y, y empezaron a hacer preguntas, okay, ¿cómo puedo hablar de esto? ¿Cómo puedo? ¡Pum! Taller Soy Fuego, yo que soy bien intensa, 5 minutos después ya tenía branding, abro cupos, eran máximo 10 personas que podía tener, llené 6 plazas, eso fue inmenso para mí, yo nunca pensé que yo iba a lograr el año pasado tener un taller virtual, un espacio de coaching, porque es un espacio de coaching 1 a 1, y un taller presencial. Eso fue mágico. Y si te soy más sincera todavía, el día que yo salí en Televisión Nacional con Santo Pecato y en una entrevista en vivo, la adrenalina, yo no te puedo explicar, el gozo, el disfrute, ¿cómo te lo puedes decir? O sea, lo inimaginable. Se sintió igual de fuerte como, o sea, el Soy Fuego fue igual de fuerte como si yo hubiera salido en Televisión Nacional. O sea, eso para mí fue vivir lo inimaginable, vivir sueños que nunca soñé. Yo nunca tuve como, quiero hacer un taller presencial. No, 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 eso fue Dios. Por eso te digo, ojalá puedas entrar a este 2024 entregándole el cómo a quien sea que tú creas. Dios, Santa, los ángeles, las hadas, en ti tu versión tuya más poderosa, en lo que sea. Pero recuerda que hay un porcentaje de magia y de porcentaje vas a vivir solamente lo que te corresponde vivir. Y no vas a vivir lo que no te corresponde vivir. Entonces, por más que tú pongas en tu vision board, quiero esto, y si no te corresponde, mi amor, no lo vas a vivir porque no te corresponde vivirlo. Y así te ahorras una frustración. Ojo, no estoy diciendo que no hagas vision boards, hazlos, es divino. Incluso haz lo que yo te digo y puedes poner fotos, imágenes, pero suelta el control. O sea, con una dosis de está chévere lo que quiero vivir, pero ¿y si no lo vivo? Entonces que Dios entre y haga magia por ti, ¿cierto? Como que le puedas entregar ese vision board a Dios de alguna manera para que actúe y obre sobre él. Entonces nada, esto es básicamente lo que pasó el año, pero algo muy importante. Durante todo el año mi conversación interna no fue mágica, fue dual, fue no conseguiste trabajo, eh, como grabé 2 episodios, no me acuerdo qué conté acá y qué conté allá, pero fue pucha, el sentirme como tienes un título universitario que no te sirve para tres putas mierdas, perdón la palabra, eh, estuviste emprendiendo con un negocio gigante y a la hora de buscar trabajo, ¿cómo le compruebas a todo el mundo que sabes lo que sabes, pero no sabes, pero sí sabes? Sentirte que la vida, yo sentía que me estaba quedando atrás.
aún logrando todas estas cosas mágicas. Y yo me había extrañado, me acuerdo un día que yo dije, pucha, a mí no me ha dado depresión este año, wow. O sea, para haber vivido cosas como transición de vida tan importante, no haber tenido literal un low point así muy, muy fuerte abajo, no lo había tenido. Y yo que digo eso y que llega diciembre, y después del taller Soy Fuego, que fue como el 4 de diciembre, hubo un bajón de energía muy teso y me empecé a dar duro, látigo, la conversación fue destructiva e incluso estudiando, o sea, era súper charro porque yo me destruía internamente con mi conversación, pero yo estaba pagando cursos sobre el taller de ego, yo estaba haciendo aquí, yo estaba haciendo allá, yo seguía yendo a hipnosis, o sea, creo que fue para mí un año de contrastes y de transición. Y si algo he aprendido es que vivimos en un planeta Tierra de contrastes y de transición. Así que esas dos palabras yo creo que nos van a acompañar hasta nuestra última respiración. Y eres una vez en la vida y ya, no hay más. Independientemente de lo que tú creas, en la teoría de que tú creas, si es reencarnación, si nos vamos para el cielo, si lo que sea, si la luz, si todos nos vamos para la luz y vamos a ser seres de luz, yo qué sé. Hoy, como te conoces hoy en día, Verónica del Pozo, con este cuerpo, con esta personalidad, con estos gustos, con estos dones y estos talentos, eres una vez en la vida y ya. Y entender que es un constante entrenamiento hasta tu última respiración. Te están entrenando en confiar, te están entrenando en estudiar, te están entrenando en amarte, te están entrenando en relaciones de pareja, en paciencia, en respeto, o sea, en tantas cosas que no puedes pretender lograrlo todo en un año. Es que es un entrenamiento. Así como tú ves el primer episodio de todo el podcast de Meet the Dream Team y mira mi corporalidad y mira la que tengo hoy. El primer día cuando yo lancé el episodio, yo nunca me imaginé que yo iba a hablar sola en el podcast, y aquí estoy hablándolo. Es un entrenamiento que me ha durado un año. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La conversación interna es algo que hay que hacer las paces con el ego, pero tenerlo como, ok, empezar a identificarlo para que no te dé lo que a mí me dio en diciembre, que es que él tomó poder sobre mí literalmente y nada de lo que yo había logrado en el año había sido luz. Entonces cuando llega como el 27 de diciembre, yo con una linterna como, ¿y eso que lograste? ¿Y eso que lograste? ¿Y todo esto que has logrado? Y ahí fue cuando empecé a nivelar mi conversación interna y por eso empecé el año tan motivada porque dije, no, no, no. O sea, definitivamente hasta no soy yo, este es mi ego hablando. Y mi ego que vio tanta luz que ahorita lo que quiere es esconderme. Y eso es lo que hace el ego. El ego o tu mente, tu conversación interna, como tú lo quieras llamar, está configurado para que sobrevivas, para esconderte, para guardarte en silencio y que nadie te vea. Entonces sí siento que el último mes, en diciembre, fue un mes de yo escondidita, después de tanta luz. Y entré al 2024, no con un vision board, pero sí con un cuaderno con metas. No metas, como quiero poder sanar el tema de poder crear contenido y poder crear este negocio que hoy estoy creando, no desde el sacrificio, sino desde el completo disfrute. Y qué delicia poder crear y qué delicia poder acompañar a estos clientes y qué delicia poder ver crecer a mis clientes y empoderarlos, ¿cierto? Poder sanar el tema de la energía del dinero, porque, yet again, es energía y sé que es algo que quiero trabajar, entonces no puse el cómo, aunque es mentira porque dije que quería hacer un curso de energía femenina, pero no puse de quién. Entonces está bien que sueñes, está rico que creo que esa es la conclusión, está rico que sueñes, está rico que escribas tus metas y tus sueños, pero siempre ese cómo, hay que tenga un porcentaje de magia, que le entregues al universo, mira, eso es lo que a mí me gustaría sanar, evolucionar, lo que sea, te entrego cómo se va a hacer.
soy consciente de que quiero lograr esto, soy consciente de que quiero atravesar esto, soy consciente de que quiero mejorar mi conversación interna, soy consciente que voy a poder demostrarme de que sí se puede vivir de esto, de que sí puedo, de que yo no soy una buena para nada, antes que sí soy una buena para muchas cosas. Eh, ¿Cómo va a pasar todo eso? Te lo entrego a ti. Porque yo soy una vez en la vida. Y porque se requiere caos para transformarse y de mucha valentía y coraje para atravesarlo. Se requieren dosis inmensas de valentía y coraje para atravesar lo que sea que estás atravesando. Mm, no sé si te puede dejar alguna enseñanza. Voy a profundizar muchas más cosas en otros episodios, porque no, fueron momentos muy importantes, entonces vendrán nuevos episodios con más aprendizajes, o bueno, más historias, y ojalá pueda enseñarte algo, o que dejarte algo en el corazón. Y te agradezco demasiado por tu tiempo, porque es algo que yo no te puedo devolver. Recuerda que eres una vez en la vida, y que yo creo que si no te has hecho la pregunta de si eres feliz, yo creo que es momento que te la hagas, y que sabes que me tienes muy cerquita. Por si de repente la respuesta es no, o más o menos, entonces ya sabes que estoy cerquita para poder acompañarte. Gracias por tu tiempo, espero que tengas un 2024 mágico y que le puedas entregar con amor y disfrute al universo y a Dios que trabajen con tu año y le des que puedas vivir dosis de magia. Entonces nada, gracias por tu tiempo. Peace out, friends.